Sí, le decía que habíamos empezado con la sección 2.7. Así es, pero precisamente es lo que les pregunto. Estamos revisando la deducción de las fuerzas en una superficie plana sumergida, ¿sí? Que efectivamente es la sección 2.7. Mi pregunta es, ¿en qué nos quedamos de esa parte? ¿Qué fue lo último que nos quedamos pendientes? Bueno, en mis apuntes lo último que tengo es que tenemos que la fuerza multiplicada por la distancia de y a c era igual a gamma por seno de teta y la integral de y cuadrada diferencial de área. Muy bien, ahí nos quedamos. Estábamos calculando el punto C, en el cual el momento de la fuerza total F es equivalente al momento de todas las fuerzas distribuidas de presión. Y precisamente, no sé si pueden ver aquí el cursor de mi mouse. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ve. Muy bien, nos quedamos aquí donde tengo el ratón. Entonces, quedamos pendientes de que ustedes iban a investigar qué era la integral de y cuadrada diferencial de área. En eso nos quedamos. Díganme, ¿lo investigaron? ¿Qué es la integral de y cuadrada diferencial de área? Hola, hola. Yo no lo pude investigar, profe, se me olvidó. Bueno, una cosa es que se te olvidó y otra que no pudieras, ¿sale? Sale, ¿Los sale, demás? no, se me pasó. ¿Los demás qué tal? ¿No? A mí también se me olvidó, profe. Bueno, yo supongo que a todos, porque nadie dice que sí. Entonces, déjenme decirles que integral de y diferencial de área es el primer momento de área que tenemos en un objeto, ¿sí? Y a ese momento, cuando lo dividimos entre el área, pues nos sirve para calcular el centroide, ¿sale? Una coordenada centroidal, en este caso YG. Ahora, la integral de área de y cuadrada diferencial de área, si ustedes revisan sus apuntes algún día, verán que corresponde al cálculo del segundo momento de área. ¿Sale? Segundo momento de área. De hecho, yo aquí ya lo tengo apuntado y no sé si se los envié por correo ya esto, pero si no, pues aquí está. El segundo momento de área, y cuadrada diferencial de área, integral de eso, es igual a un momento que ustedes debieron haber conocido que se llama IXX, ¿sí? Si recuerdan IXX, IYY de alguna clase de mecánica. ¿Eran los momentos de inercia? Así es. Entonces, esta integral corresponde a IXX. Pero le voy a sumar esta cantidad, y cuadrada por a. Esta cantidad que le estoy sumando, y cuadrada por a, corresponde a un teorema que ustedes conocen como teorema de los ejes paralelos.
¿Saben por qué se utiliza el teorema de ejes paralelos o cuándo se utiliza? La pregunta se responde con sí o no. ¿Sale? ¿Saben cuándo se utiliza? Yo no, profe. No. No. Bueno. ¿Ya llevaron resistencia de materiales? Sí. Deberían saberlo. ¿Ya llevaron mecánica de la partícula? Sí. ¿Mecánica del cuerpo rígido? Sí. Deberían saberlo, ¿sale? Entonces, les encargo que lo investiguen por su cuenta. Son conocimientos que ya deben de saber. Entonces, no les voy a decir más. Simple y sencillamente, esta integral se está calculando con respecto al punto y igual a 0. ¿Sale? Los momentos se calculan respecto de y igual a 0, pero yo quisiera calcular el momento de inercia respecto del centroide G. Es por eso que utilizo teorema de ejes paralelos. Investiguen ustedes por qué y cómo funciona esto. Ahora, vamos a sustituir pues esta integral por y cuadrada por a más ixx, donde supongo que ya saben qué significa y, qué significa a, qué significa ixx. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces lo que se hace a continuación es simplemente resolver para la que yo busco. Recuerden que yo busco YC, busco la ubicación de la fuerza total, ¿sí? ¿Dónde pongo la fuerza total para que sea equivalente a las fuerzas de presión? Entonces, sabemos que la fuerza es gamma por YG por seno de teta, ¿sí? La fuerza de presión gamma por YG seno de teta. Acá de este otro lado tenemos gamma seno de teta. Bueno, pues se eliminan algunas cosas, como pueden ver aquí. Y finalmente se despeja YC. ¿Dónde se ubica el centro de presión C? Se ubica a una distancia que se calcula como YG por el área más el momento de inercia calculado en el centroide entre la distancia YG. ¿Sale? Esto es muy matemático, pero a final de cuentas todo se calcula en función de propiedades de nuestra superficie, es decir, se calcula en función de su centroide, en función de su área y en función de sus momentos de inercia. ¿Alguna duda? Sí, profe, había dicho que esta fórmula es para calcular el punto C en el que el momento, ¿qué le pasaba al momento? Era... A ver, fíjate en esta figura. ¿La estás viendo? Sí. ¿Cuántas fuerzas tengo aquí en esta figura? Una. Una. Y en esta figura, ¿cuántas tengo dibujadas? Tiene varias. ¿Sí? Lo real son las fuerzas que tengo aquí en rojo. ¿Sí? Eso es lo real. Son fuerzas distribuidas de presión. Pero para poder calcular fácilmente, yo voy a sustituir todas esas fuerzas por una fuerza equivalente, por una única fuerza equivalente concentrada. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular?
¿Qué es lo que estaba calculando? El punto donde va a estar la fuerza equivalente concentrada. Exacto. ¿Vale? Eso es lo que estamos calculando, la ubicación de esta fuerza equivalente. La fuerza equivalente se calcula como presión en el centro de gravedad por el área. Así se calcula su magnitud de esa fuerza equivalente. Y la ubicación de la fuerza se calcula como Y. ¿Ya estamos bien? Sí, profe. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Profe, ¿podría Dígame. darme chance de anotar lo que tiene hasta la derecha? Es que la última clase, por error de conectividad, no me sacó los 15 minutos antes de terminar la clase. Híjole, No qué tengo triste. eso. ¿Qué te parece Eso si le de tomas captura de pantalla? Ok, sí, nomás eso de la derecha nomás. Ahí está. Ya, listo. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, las dos fórmulas que tengo aquí hasta abajo son las que vamos a utilizar. Verifiquen que se entiende cómo todo esto parte de un análisis matemático sencillo de suma de fuerzas o de cálculo del centroide o del centro de fuerzas, ¿sale? En este caso esto es un centroide de fuerzas y ese es la coordenada del centro de fuerzas, ¿sale? Así como hay centroide de área, hay centroides de fuerzas y eso es YC. Bien. Entonces, nada más en este dibujo me faltaría indicar lo siguiente, ¿sale? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Si desde Y hasta G, bueno, si desde el origen, perdón, hasta G mide YG, ¿cuánto mide de G a C? ¿Cuánto mide de G a C? Es YC menos YG. YC menos YG. Muy bien. Ah, perdonen. Aquí me faltó un área, ¿sale? En este lado. Sí, porque la fuerza es gamma por HG por área. Y por lo tanto, aquí se divide entre el área y aquí se divide entre el área. Entonces, me dijeron que mide YG menos YC. ¿Sí? De aquí a aquí, ¿cuánto mide? Otra vez, ¿cuánto mide aquí? GC. GC, no, no mide GC. Ah, YC menos Sí, G es un YG. punto, C es otro punto. No mide GC. ¿Mide cuánto? YC menos YG. Ajá, YC menos YG. ¿Y de aquí cuánto es YC menos YG?
Por cierto, quien tomó captura de pantalla, note que estoy escribiendo más cosas aquí, ¿eh? ¿Qué es YC menos YG? IXX entre YG entre área. ¿Sí? Eso es lo que mide aquí. Y se los digo porque seguramente lo van a usar mucho. Es IXX entre YG por A. ¿Vale? Ténganlo en cuenta. ¿Cuánto mide esto? Para problemas posteriores. Ahora, no se sabe en el teorema de ejes paralelos, no investigaron lo de la integral de y cuadrada diferencial de área. Entonces, sí me gustaría que también investiguen qué diferencia hay entre IXX y entre IYY, porque no son lo mismo, ¿sale? Si fueran lo mismo, tendrían las mismas letras. Entonces, ¿cuándo uso IXX? ¿Cuándo uso IYY? ¿Está claro? Sí, profe. Ténganlo en cuenta. Ahora, nosotros vamos a resolver algunos problemas y para esos problemas seguramente necesiten calcular momentos de áreas. ¿Cómo le hacen ustedes para calcular el momento de inercia de un rectángulo, por ejemplo? ¿Cómo calculan el momento de inercia de un rectángulo? Con una tabla. ¿Tienen la tabla? No, a la mano no. ¿Deberían tenerla? Sí. Sí, deberían tenerla, ¿sale? Sobre todo porque si llevaron resistencia de materiales, de las otras materias no sé, pero en resistencia de materiales sí usamos unas tablas de momentos de inercia, ¿sale? Así que deberían tratar de buscar en sus apuntes anteriores. Como ya les dije, hay varias asignaturas donde debieron ver esto. Bueno, pues ya que tenemos las fórmulas, lo único que nos falta es aplicarlas, ¿sale? Tenemos pues la fórmula 16 y la fórmula 17 de sus apuntes. Aquí en los apuntes no viene la deducción. Yo siempre les doy la deducción para que traten de identificar qué significa cada cosa. ¿Qué significa IG? Por ejemplo, ¿qué significa IG? La deducción es IXX. Híjole, ¿y si le llamo IG ya no funciona? No, sí funciona, profe. Entonces, nada más le cambié de nombre. ¿Quién es? Bueno, ya me dijiste una cosa. Ese IG debe ser IXX, correcto, debe ser IXX. Pero ¿quién es IXX? Momento de inercia. Momento de inercia, muy bien. ¿Y si les dije que no es lo mismo que IYY? Sí. Ya se lo aprendieron, pues, cuál momento va a ser, ¿verdad? ¿Ya saben quién es YG y dónde está? ¿Ya saben quién es A? Bueno, otra pregunta. ¿Quién es P subíndice G? La presión en el centro de masa. Muy bien. La presión en el centroide de la placa, ¿sale? Estamos muy bien con eso. Hay que saber qué significa cada cosa y saber qué no significa para poder resolver.
Ahora, les recomiendo, como siempre, que no terminen un curso y borren el disco duro. Necesitan saber todo lo que están estudiando, ¿sale? Tal vez algunos conocimientos más que otros, pero necesitan saber de todo. ¿Sí? No piensen que pasando una materia ya se pueden olvidar de eso. Esto es acumulativo. Entonces, necesitan saber sobre lo que vieron en mecánica, sobre lo que vieron en resistencia de materiales, sobre lo que vieron en termodinámica, ¿sí? Necesitan saber de todo. Si es que quieren ser buenos ingenieros, hay que saber un poquito de todo, ¿sale? Mínimo tienen que recordar las cosas de manera somera, no importa que usen formularios o tablas, lo importante es saber que lo vieron, ¿sale? Que no estén en blanco. Para resolver este problema que sigue, necesitamos que recuerden los principios básicos de física, entre ellos cálculo de fuerzas y diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos listos para resolver esto? ¿Saben de fuerzas y de diagramas de cuerpo libre? Sí, profe. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio entonces. Se nos pide calcular para esta compuerta que está articulada en el punto B, calcular la fuerza en la compuerta debido a la presión del agua. Calcular la fuerza de reacción de la pared sobre el punto A y calcular las fuerzas de reacción en la articulación B. ¿Por qué necesito yo calcular esas fuerzas si voy a diseñar una compuerta de una presa? ¿Por qué necesitaría calcular las fuerzas? Para diseñar la presa, para saber, por ejemplo, diseñar la pared o lo que sea según la resistencia y así. Muy bien, para diseñar según la resistencia de los objetos. La pared tiene que resistir, la compuerta no se debe de doblar demasiado, la bisagra, el perno, va a estar sujeto a fuerzas de cortante. Debemos asegurar que sujete muy bien y que no falle, ¿verdad? Entonces, en general, aunque estamos viendo mecánica de fluidos, pues lo vamos a aplicar en otras cosas, como el diseño de una compuerta. Entonces, les voy a pedir que tengan el texto y la figura para poder comenzar este problema. Y por favor traten de echarle ganas a esta materia. Muchas cosas que les encargo, como que se les olvida hacerlas. Recibimos, profe. Sí. Muy bien. Pues no lo dejen a la ligera. Ya deberían de estar eligiendo del Moodle qué experimentos van a realizar para enviármelos como trabajo de unidad. ¿Vale? Vayan revisando por si tienen alguna duda o alguna inquietud acerca de lo que deben hacer, pues me lo pregunten. Ya nada más nos faltan algunos temas pequeñitos y terminamos esta unidad. Tal vez en esta semana o principios de la siguiente terminamos. También quiero recordarles
quiero recordarles que las tareas, la finalidad de las tareas es que me pregunten dudas en clase antes de que se agote el tiempo de entrega, ¿sale? Si ustedes tienen dudas sobre una tarea que iniciaron y quieren saber si lo que supusieron estaba bien o si no saben cómo continuarla, bueno, se pueden hacer algunas preguntas. Lo que sí debe de quedarnos claro, por si no lo habían notado, es que les dejo tiempo suficiente para que hagan las tareas. Las tareas no se entregan de un día para otro. Generalmente les dejo varios días de clase antes de la entrega de una tarea. Y casi nunca me preguntan acerca de tareas. ¿Sale? Entonces, si tienen dudas, pregunten. Si no preguntan, pues entonces ya es decisión de ustedes. ¿Sale? Entendido, profe. Bueno. Aquí a la figura le agregué una línea roja y una línea azul. Esas, si quieren, cópienla hasta que sepan por qué las agregué. De momento hagan la figura original. Listo, profe. Entonces ya podemos comenzar. ¿Falta alguien? Bien. Entonces se nos dice aquí, la compuerta de la figura 19 tiene 5 pies de ancho. Está articulada en B y descansa sobre una pared lisa en A. ¿Qué datos obtenemos de eso? La compuerta tiene 5 pies de ancho, está articulada en B y descansa sobre una pared lisa en A. Díganme, ¿qué le agrego a esta figura? ¿Hola? ¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Qué le agrego a esta figura? A partir de los datos que acabo de decir. A lo mejor la profundidad de la placa. ¿Profundidad de la placa? ¿A qué te refieres con profundidad? El ancho, pues. El ancho de la placa, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo le agrego eso? Pues a lo mejor como unas líneas que se vean como que hacia adentro.
Hacia adentro. Como hacia adentro de la página. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago líneas hacia adentro de la página? Se puede hacer una proyección. Ah, muy bien, vamos a hacer una proyección, ¿sale? Entonces, vamos a tener aquí algo así. Hoy. Creo que mejor lo voy a hacer en Paint. Sale, aquí no se deja. Entonces, vamos a hacer una proyección. ¿Sale? La placa la vamos a ver hacia acá. La vamos a proyectar. No es la placa como tal, sino una proyección de la misma. Entonces, ¿qué forma tiene la placa en la proyección? ¿Qué forma va a tener esta placa? Rectangular. ¿Perdón? Rectangular. Rectangular, muy bien. Tiene una forma rectangular. Y eso nosotros lo sacamos de los datos. ¿Sale? De nuestros datos vemos que esto debería tener forma rectangular. Una vez que saben que es rectangular, deben de identificar las propiedades de este rectángulo. Para mi cálculo de fuerzas, ¿qué propiedades necesito de este rectángulo? ¿Qué propiedades requerimos para poder calcular la fuerza? Momento de inercia. El momento de inercia y XX, ¿verdad? Muy bien, momento de inercia, ¿qué más? El centroide y el área. Necesitamos la coordenada centroidal Y, ¿verdad? Y necesitamos su área. ¿Cómo ven? Necesitamos eso de este rectángulo. Vamos a comenzar con algo sencillo. ¿Cuánto mide este rectángulo? ¿10 por 5 pies? 10 por 5. Muy bien, lo de 5 pies lo decía los datos. ¿Y lo de 10 pies cómo lo sacaron? Con el teorema de Pitágoras. Muy bien, teorema de Pitágoras. Excelente. Entonces, yo creo que podemos calcular el área fácilmente. ¿Alguien puede decirme qué área tiene este rectángulo de 10 por 5? Sí. ¿Cuánto? 150. Ah, no, ¿150? 50, perdón. Muy bien, 50. ¿50 qué? Pies cuadrados. Ajá, 50 pies cuadrados. Muy bien. La siguiente está un poco difícil si no recuerdan cómo dedujimos la fórmula. ¿Sale? Entonces, ¿quién es YG en nuestra deducción? Vean sus apuntes de la deducción y díganme quién es YG.
¿Quién es YG? ¿No saben quién es YG? No van a poder resolver aquí. La ¿Sale? distancia desde el punto Y0 hasta el centroide. ¿Y dónde está Y igual a 0? Teníamos a Y igual a 0 siguiendo una recta que pasaba a lo largo de nuestra placa. Sí, pero ¿dónde está? En este caso sería arriba a la derecha. A ver, yo voy a hacer una línea, según me dices, una línea de la placa ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí? Al nivel del agua. Hasta el nivel del agua. ¿Sale? Entonces, a todo mundo le queda claro que la línea Y parte desde la superficie del nivel del agua. Sí, Y que esta línea que acabo de dibujar debe ser paralela a la placa. sí, sí se entiende. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el nivel del agua? Para el nivel del agua voy a dibujar una línea azul. ¿Sale? ¿Sí ven la línea del nivel del agua? Línea azul. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, como lo acaban de decir, aquí en este punto que acabo de dibujar en negro, está Y igual a 0. ¿Sale? Y esta de aquí, este es el eje Y. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda sobre el eje Y? No, profe. Muy bien. Ahora, dos preguntas. ¿Dónde está el centroide? Y la otra pregunta, ¿cuánto vale YG? Primero, ¿dónde está el centroide? En el centro en el centro. geométrico. En el centro. En la Bueno, placa. eso es algo muy coloquial, ¿sale? Solo los círculos tienen centro. O los arcos, o las curvas. ¿Sale? Un rectángulo como tal no tiene centro, ¿verdad? Pero se las voy a tomar por buena porque es algo coloquial. Lo que me quisieron decir es que está ¿a qué distancia de la orilla? A 5 pies. ¿A 5 pies? O sea, de aquí para acá 5 pies, aquí está. No. No. Entonces, ¿cómo? Explíquense mejor. Ya saben que yo no lo sé muy bien. ¿Dónde está el centroide de esta placa? ¿Dónde está el centroide de esa placa? Sí, si ustedes me dicen a 5 pies, a lo mejor yo pienso que son 5 pies para acá. Entonces, explíquenme bien, ¿dónde está el centroide? ¿Dónde Como está? es un Rápido. rectángulo, puede ser. ¿Puede ser o Como es? A 5. Es que No es tan Pero- difícil. ¿Dónde está el centroide de un rectángulo? De un rectángulo cualquiera, ¿dónde está el centroide?
¿No es ¿Dónde en la está el centroide intersección, de un rectángulo? no es en la intersección de sus diagonales? Podría ser, pero ¿en dónde? Quiero coordenadas, quiero medidas. ¿Dónde está? A la mitad de sus dimensiones. A ver, O sea, entonces, a la mitad de 5 pies de ancho y a la mitad de 10 pies de largo. sí, profe. Sí, Muy bien. ¿Se fijan que no es lo mismo que decir en la intersección de sus diagonales? Aquí está el centroide. Ahí está G. Muy bien. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Cuánto vale YG? ¿Cuánto vale YG? pues primero calculamos la distancia de Y0 hasta B. ¿Hasta B? Muy bien. Vamos a calcularla de Y0 hasta B. ¿Cómo lo calcularías? Pues el ángulo es el mismo arriba en Y0, ahí, sí. Aquí, ¿verdad? Ujú. Ahí es ángulo. Muy bien. Ángulo teta. Correcto. Entonces, primero calculamos la distancia desde el origen hasta el punto B. Muy bien. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale YB? 15 pies sobre el seno de teta. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, YB vale 15 pies sobre seno de teta. ¿Y esto cómo lo meto a la calculadora? Hay que calcular el valor de teta. ¿Mandé? Hay que calcular el valor de teta. Muy bien. O si gustan, calculamos el valor de seno de teta. ¿Cuánto mide esta placa de largo? 10. La placa mide 10. Entonces, díganme qué figura geométrica se forma aquí. ¿Sí lo están viendo o nomás yo? Sí, sería 6 sobre 10, profe. Bueno, primero les Seno de teta. pregunté qué figura era, ¿verdad? Pero creo que ya Ah, me estás respondiendo implícitamente que sabes que es un triángulo, sí. ¿cierto? Entonces, creo que queda claro que la figura nos dice que el seno de teta es, ¿cuánto? ¿Cuánto es el seno de teta? 6 sobre 10. Muy bien. Entonces, creo que todos sabemos que el seno de teta es 0.6. Y por si alguien lo duda, coseno de teta es 0.8. ¿Cómo ven? Entonces, ¿cuánto vale YB?
25 pies. Vale 25. Muy bien. Ahora, yo no les pregunté YB, así que no han terminado. ¿Qué les pregunté? ¿Cuánto medía YG? Ajá, entonces, ¿cuánto mide YG? ¿Cómo lo calculo? Le restamos la mitad del largo de la placa. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale YG? Ya sabes qué hacer, solamente denme el resultado. 20 pies. YG vale 20 pies. Muy bien. ¿Sale? Entonces, aquí anotamos que son 20 pies. Listo. Ahora, muy importante, IXX. Si no tienen tabla, búsquenlo en internet o en algún libro que tengan a la mano. Necesito saber cómo se calcula el momento IXX de un rectángulo. Base por altura al cubo entre 12. Ah, muy bien, ya lo tienen. Déjalo a punto acá para que no se me olvide. IXX se calcula como base por altura al cubo sobre 12. Muy bien. La pregunta principal aquí sería, ¿tienes a la mano IYY? ¿Cómo se calcula IYY? Base al cubo por altura sobre 12. Muy bien. Básicamente, si yo me equivoco y en lugar de tomar la base como base, tomo la altura, estaría calculando esta. ¿Sale? Entonces, hay que saber quién es la base. La base, ¿quién es? ¿5 o 10? ¿Cuál de los dos es la base? 10. ¿Cómo sabes que la base es 10? Porque viene tiene, mi tabla. ¿Tiene qué? Porque así viene mi tabla. En tu tabla viene que debe ser 10, así dice la tabla. porque debe ser paralelo al eje de referencia. Una pregunta, ¿me dijeron la fórmula de memoria o vieron alguna tabla? Yo vi tabla. Muy bien. Entonces, en esa tabla venían los ejes X y Y. Venía una figura. Sí. En esa figura, si es una buena tabla, a lo mejor es así como esta. ¿Era como esta? Sí, parecido. Bueno, aquí se notan varias cosas. Te dice dónde está el centroide. Te dice quién es base y quién es altura. Pero muy importante, ¿qué dice aquí? X, ¿Y qué dice acá? Y, ¿Y dónde está la base? sobre X. Sobre el eje X. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro eso? ¿Que la base está sobre el eje X? Sí. Entonces, si la base está sobre el eje X, y ténganlo muy en cuenta, hay que fijarse en todo. Cuando ven una tabla, vean bien las figuras, porque nunca me dijeron que la base estaba en el eje X. Sin embargo, ustedes dijeron que la base era 10 pies por el simple hecho de que se ve más largo en la figura.
En la figura se veía más largo y decía base y ustedes pensaron que por eso era la base. No. Es la base porque está en el eje. ¿En cuál eje? X. Muy bien. ¿Ya lo apuntaron por qué es la base? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, más les vale que sí lo hayan apuntado. Entonces, para un rectángulo, vamos a considerar la base en el eje X. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está el eje X? Voy a dibujar una línea de color rojo y una línea de color verde. ¿Sale? Y ustedes me dicen cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Les dije que iba a ser verde, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? El verde es el X, el rojo el Y. ¿Podrías explicarnos mejor cómo sabes que el verde es X y no Y? Porque el rojo es paralelo al, a la que ya tenemos a eje. Así es. Este es Y. Este es el eje Y, ¿sí? Son líneas paralelas, ¿sale? Ambas son el eje Y. ¿Estamos? Entonces, el eje Y siempre es paralelo a la inclinación de la placa. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos lados es el eje X y cuál es el eje Y? 5 está en X Pues y 10 X. en Y. Entonces, ¿quién es la base? 5. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos que la base es el 5? Sí, profe. Recuerden, depende del eje X la base, no de las medidas, no de la forma en la que está en la figura. ¿Sale? Entonces, primero identifican el eje y el que quede será el eje X. La medida de 10 siempre estuvo en el eje Y. Entonces, apúntenle a riesgo de sonar redundantes, apúntenle quién es B y apunten quién es H para que no se les olvide. ¿Sale? En esta ocasión, ¿quién es B? 5 pies. 5 pies. Y por lo tanto H son 10 pies. Recuerden que si nos confundimos, en lugar de calcular IXX, estaríamos calculando otra cosa. ¿Sale? Muy bien. Por lo tanto, IXX se calcula como 5 por 10 al cubo sobre 12. ¿Cuánto nos da esto? Da 416.7. Muy bien.
Yo le pondría algunos decimalitos más, pero está bien. 416.7 y son pies a la cuarta. Bueno, ya tenemos esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué me preguntaba el problema? Ya hasta se me olvidó. La fuerza en la compuerta. Muy bien. ¿Cómo calculo la fuerza en la compuerta? ¿Cuál es la fuerza de presión en la compuerta? ¿Sí? La presión en G por A. Presión en el punto G por A. Muy bien. Entonces, dice, la fuerza en la compuerta debida a la presión del agua. ¿Sale? Entonces, calculamos. Fuerza de presión. A veces nada más le llamo F, pero vamos a ponerle la P para que sepan que es de presión. ¿Cuál es la fórmula? Se me olvidó, díganmela otra vez. PG por A. PG por A. Muy bien. ¿Y cómo calculo PG? Como gamma por HG por A. Gamma por HG por A. Muy bien. ¿Sale? ¿Y cómo calculo HG si no es indiscreción? ¿Cómo calculo HG? Podemos usar trigonometría. Entonces, ¿cómo le hago? Usa trigonometría, ¿cómo le hago? Tendríamos ¿Cómo calculo HG? Ojalá hubiéramos visto este tema recientemente. sería YG por seno de teta. ¿Perdón otra vez? Sería YG por el seno de teta. Ah, muy bien. En tus apuntes logras ver que es YG por el seno de teta o bien sacando un triángulo aquí en HG. ¿Sale? De hecho, creo que hicimos ambas cosas, ¿no? Sí. Vean, aquí está la figura, aquí está HG. Entonces, solo es cuestión de que recuerden y si no lo recuerdan, pues va para el formulario, ¿sale? Que el formulario se acuerde. Entonces, HG es YG por el seno de teta. ¿Cuánto vale HG? Los 12 pies. 12 pies. Sí. Muy bien, 12 pies. Bueno, pues ya puedo calcular la fuerza de presión. ¿Cuánto vale gamma? ¿Cuánto vale el peso específico del agua de mar? Sí, aquí dice que es agua de mar. 64 libras sobre pie al cubo. Te voy a sugerir que hables más cerca del micrófono, casi no te entendí. ¿Cuánto sería?
Hola, casi no entendí. Necesito que repitan. ¿Cuánto vale gamma? 64 libras sobre pi al cubo. Muy bien, vale 64 libras sobre pie cúbico. ¿Sale? Ya tengo gamma. ¿Cuánto vale HG? Lo acabamos de calcular. 12 pies. ¿Cuánto vale el área? Y 50. entonces, gracias. Y entonces, ¿en qué unidades nos queda la fuerza? En libras. Nos queda en libras. Muy bien. ¿Sale? Como pueden ver, no es muy difícil el cálculo de esta fuerza. Solo hay que tener bien clara la geometría. Ahora, ya tenemos la fuerza. Son 38.4 kilolibras. Muy bien, 38.4 y le ponemos aquí que son kilolibras. ¿Sale? Kilolibras para los cuates lo pueden escribir como kilolibra o como kip. ¿Verdad? Bueno, 38.4 kilolibras. Para poder continuar, necesito saber dónde está ubicado el punto C del centro de fuerzas o centro de presión. ¿Sí? Necesito ubicar dónde está el punto C. Ya sabemos que YG vale 20 pies. Entonces, para ubicar C, lo único que me hace falta es esta distancia de aquí. Ojalá supiéramos cómo calcular esa distancia para calcular dónde está el punto C. Ahora, si no quieren calcular únicamente esta distancia, no hay problema. Calculen YC con la fórmula de los apuntes. ¿Sale? Ya tienen todo. Ya saben cuánto vale IG, ya saben cuánto vale YG, ya saben cuánto vale A. Pueden calcular YC. Díganme cuánto vale YC o bien díganme cuánto vale esta distancia de G a C. YC me da 20.416. 20.416 pies. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué dicen los demás? Sí, pero a mí me da lo mismo. Bueno. Entonces, recuerden que YC es la distancia desde dónde hasta dónde. YC es la distancia de dónde a dónde. Desde Y0 hasta C. Ajá, desde la superficie del agua hasta el punto C. Muy bien, es decir, hasta acá. Aquí está C y acá está G. Muy bien. Pues ya tenemos el primer inciso. Ya hemos calculado la fuerza. Hemos calculado la fuerza y su ubicación. ¿Dónde está el punto C?
¿Qué más nos pregunta el problema? Ya tenemos la fuerza y su ubicación. ¿Qué más nos pregunta el problema? La fuerza horizontal que se ejerce en el punto A por la pared. Muy bien. ¿Qué más? Y las reacciones en B. Bueno, para calcular ambas cosas necesitamos un diagrama de cuerpo libre de la compuerta. ¿Todavía recuerdan qué es un diagrama de cuerpo libre y cómo se hace? ¿Todavía recuerdan cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer para hacer un diagrama de cuerpo libre de la compuerta? Dibujar sobre sus ejes todas las reacciones y fuerzas que tiene. Más o menos. Tengo que dibujarlas, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué significa diagrama de cuerpo libre? Que vamos a aislar el cuerpo, la compuerta, para poner Muy bien. las fuerzas. Quiero aislar la compuerta. ¿Qué hago para aislarla? Pues dibujarla en otro lado sin las paredes ni el agua. A ver, entonces, ¿me dices que a este dibujo le sobran las paredes? Si tuvimos las paredes y las reacciones por fuerza. A ver, ¿le quito la pared, sí o no? Sí. Quitamos la pared. Estoy borrando la pared. ¿Sale? Ya le quité la pared. ¿Qué hago ahora? Poner la reacción de la pared. reacción. Ah, muy bien. Pongo lo que estaba haciendo la pared. ¿Qué dice el problema acerca de la pared? ¿Qué es lisa? ¿Qué es una pared lisa? ¿Cómo es la fuerza de una superficie lisa sobre otra? ¿Cómo es la fuerza? Normal. Muy bien, debe ser normal. Y es la que estoy dibujando aquí. Tenemos una fuerza normal y a esta le voy a llamar cariñosamente FA. ¿Alguna duda? No. Bueno, ahora, ¿qué más me pregunta, además de la fuerza de la pared? ¿Qué más me pregunta el problema? Las reacciones en B. ¿La reacción en dónde? En B. En la articulación B. La reacción en B. ¿En B qué hay? Una articulación. Muy bien, ¿sí? No sé por qué les gusta ahorrar palabras. Dice la reacción en la articulación B, ¿verdad? Entonces, en B hay una articulación, hay un pasador, hay un perno. Entonces, ¿qué necesito para sacar la compuerta de aquí, de la articulación? Una reacción vertical y una horizontal.
Muy bien, quitamos entonces el perno, ¿sale? Vamos a quitar el perno. Quito el perno y en su lugar pongo las fuerzas que puede estar ejerciendo este perno. ¿Saben hacia dónde debo dibujarlas? No. ¿Hacia dónde debo dibujar las fuerzas del perno? Rápido, se nos va el tiempo. ¿Hacia dónde van las fuerzas en una articulación? En X y en Y. En X y en Y. ¿Sale? Así de fácil. Dibujamos una fuerza de reacción. Le voy a llamar RXB. Y voy a dibujar una fuerza de reacción RYB. Ahí está. Tan fácil como esto. ¿Qué va a pasar si me equivoqué de sentido en alguna fuerza? Va a salir negativa. Simplemente sale negativa. ¿Sale? Entonces no hay problema en cómo las dibuje. El problema es que no las dibuje, que me tarde demasiado en dibujarlas. Muy bien. Entonces, como ya le quité el pasador, ya pude quitar la compuerta del piso, ¿sí? Ya no está unida al piso, por eso estoy borrando este piso de aquí. Ya no está la compuerta allí. Ahora, ¿qué me falta para que quede la compuerta realmente libre? La fuerza resultante. ¿Perdón? Ese resultante. A ver, hablan los dos a la vez y lo hacen al mismo tiempo exactamente, no entendían ninguno. A ver, Esteban. La fuerza resultante. ¿La fuerza de quién? ¿Resultante de quién? De la presión. ¿De la presión de quién? La presión del agua del mar. A ver, entonces dilo completo. ¿Quién me falta? La fuerza provocada por la presión del agua del mar. Muy bien. Así, completito, está muy bien. La fuerza de presión del agua. Aquí todavía no está sola la compuerta, todavía tiene el agua. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es aislar esta compuerta y quitarla de todo lo que hay junto a ella. ¿Sale? Esta compuerta la aislamos. Y queda solita. Como le estamos quitando el agua, vamos a poner en su lugar la fuerza que ejercía esa agua. Y esa fuerza la vamos a ubicar ¿en qué punto? En el punto C. Muy bien. Aquí está la fuerza de presión, que le llamé FP. Y está ubicada en el punto C. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No. Bueno, yo esperaría que esto lo hagan ustedes más rápido de lo que lo estamos haciendo ahorita, ¿eh? Ahorita nos estamos tardando horrores en hacer este problema, porque como que se tardan un poquito en participar. Pero no se preocupen, ya casi acabamos. Este es el diagrama de cuerpo libre de la compuerta.
todo mundo debería entender que es la única manera de poder calcular la fuerza de la pared y las reacciones en el pasador. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué necesitan hacer para resolver esto? Una sumatoria de fuerzas. Muy bien, suma de fuerzas. Se saben los ángulos y se saben las distancias. ¿Sale? En vertical mide 6, en horizontal mide 8, en inclinado mide 10. Se saben cuánto vale seno de teta y coseno de teta. Entonces, ya corresponde a ustedes hacer el cálculo de FA y de las reacciones en B. Nada más de pura curiosidad, ¿cómo calcularían ustedes FA? ¿Qué harían de manera optimizada para calcular FA? Sumatoria de momentos en B. Muy bien, vamos a hacer una suma de momentos en B. Suma de momentos en B igual a 0, positivo hacia acá. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuánto sería o cómo sería esta suma de momentos? Pues Rx y Ry no afectarían, no tendríamos Muy lo bien. Eso ya lo sé. ¿Qué más? Está muy bien. No afectan esas dos fuerzas. Por eso lo hacemos en B. ¿Cómo queda la sumatoria? menos Fp por Yc. No, estás en un error. ¿Dónde estás haciendo la sumatoria? ¿Dónde estás haciendo la sumatoria? En B. En B. Oh, sí. Sería... Tú me estás diciendo YC, pero YC es esta distancia de acá, Ajá. a la superficie del agua. ¿Sale? Tú no estás calculando acá arriba, tú estás calculando en B. Entonces, tú no necesitas YC, necesitas otra distancia. Se relaciona con YC. Lleve menos Yc por Fp. Ah, muy bien, YB menos YC. Esa sí es. ¿Sale? Vamos a apuntarla. Sería, ¿me dijiste menos FP? Sí, por Yb Por YB menos Yc. menos YC. Correcto. Ahora sí está bien. Más Fa Más FA. por Yb menos 10. No, no, no. Ah, no. Aquí sí te valgo YB menos Sí. YC porque esto es perpendicular a FP. ¿Recuerdas? Las distancias deben ser perpendiculares. Pero FA no es perpendicular a Y. FA, ¿cómo es? ¿Cómo es Horizontal. FA? ¿Cómo? Horizontal. Horizontal. ¿Qué distancia debo usar? Para la suma de momentos, ¿qué distancia? Seis pies. ¿Sí? ¿Una distancia de qué tipo? Muy bien. ¿Y cómo es la fuerza perpendicular? La distancia perpendicular a esta fuerza. ¿Cómo es?
vertical. ¿Sale? La fuerza por una distancia vertical. En este caso es una distancia de 6 pies. Y esto es igual a 0. ¿Conozco FP? Sí. ¿Conozco FP? Sí. ¿Conozco YB? Sí. ¿YC? También. Muy bien. Entonces, despejan ustedes FA. Y creo que también les va a quedar en kilolibras. A mí me da 29.33 kilolibras. Bueno, pues eso ha de ser 29.33 kilolibras. Ahora, ¿cómo calcularían RXB? ¿O cómo calcularían RYB? Pero llevé con una sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, igual a 0. Ahora, si la quieren hacer positiva hacia abajo, pues ustedes verán. Yo la hago positiva hacia arriba. Y tenemos que la sumatoria es RYB. Y ya se me olvidó qué más sigue. ¿Qué otra fuerza entra en la suma de fuerzas en Y? La componente en Y de FP. Muy bien, la componente en Y de FP. Ojalá yo supiera dónde está el ángulo θ aquí para FP. ¿Dónde estará el ángulo θ? ¿Aquí? ¿Acá? Cinco segundos para responder. ¿Dónde está el ángulo θ? ¿Aquí en la horizontal o aquí en la vertical? En la horizontal. La horizontal. ¿Los demás no participan? Sí, también en la horizontal. Abner, Ivania, Kevin, Carlos, Joel, Ana, César, Diego, Eduardo, Fernando, etcétera. ¿Qué opinan? ¿Aquí en la horizontal? Sí. Pues déjenme decirles que están mal, reprobados. Es aquí en la vertical. ¿Sale? Les encargo que también repasen geometría.
¿Sale? Hagan ejercicios de búsqueda de ángulos y verán que el ángulo θ está acá arriba. ¿Sale? Ahí está. Bien. Ya para despedirnos les voy a apuntar cómo sería esto. Pero repasen muy bien este tipo de ejercicios porque los veo un poquito flojitos, ¿eh? Sería menos FP coseno de θ igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X nos quedaría como RXB más FP seno de θ menos FA igual a 0. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ustedes lo terminan, yo ya lo doy por concluido. ¿Eh? Y miren, muy a tiempo, tarea 2.4. ¿Sale? Nos vemos la siguiente clase. Gracias, nos vemos. Ya tienen su tarea 2.4. Y recuerden, ya tienen que ir haciendo su trabajo de unidad también. Nos vemos.